Y bueno, finalmente murió Kissinger. ¿Le ganará Mirta el mano a mano, superándolo en sus 100 años? Kissinger dejó un montón de aportes a los que estudiamos la política. Un clásico, sobre todo para los interesados en temas internacionales, diplomacia. Es como la Biblia. Pero en este caso quiero ocuparme de dos facetas de Kissinger muy relevantes para analizar este momento bisagra en la política argentina con la consagración de Javier Milei en el balotaje de hace apenas 10 días, con un nuevo escenario político que implica por ahora la destrucción, la aniquilación de las dos coaliciones políticas que fueron emergiendo al calor de la crisis del Big Bang de 2001. Uno de esos aspectos tiene que ver con una política que promovió en tiempos de la administración Nixon, que quedó inmortalizada con ese eslogan Nixon Goes to China. Que a mí en particular me interesó más por la contrapartida de ese viaje, que fue Then Goes to US, y en particular cuando fue a Texas y se clavó un sombrero tejano como este, que en realidad es de Wyoming más que de Texas. I carried the United States flag, And she's got her head down, and it looks like she's wiping a tear out. but when they were when they were running barrels, they were hollering. And you'll have to tell me it sounds. I played golf for a while. Esa política que fuera rotulada en su momento como la estrategia del equilibrio, que de alguna forma fue abonando el sendero de la finalización de la Guerra Fría, con la victoria final obtenida por Estados Unidos en el año 89 con la caída del muro de Berlín. Esa estrategia del equilibrio supuso en su momento traerla a China a la esfera del capitalismo, debilitando cualquier posibilidad de que ese gigante tan enigmático que era China, que disparó en su momento una película espectacular de Roman Polanski, Chinatown, que yo precisamente la analicé en mi libro, Estados Unidos versus China, Argentina en la Guerra Fría Tecnológica. China, y muy bien descripta en esa película, era ese mundo enigmático que no entendía nadie. Salt water? Very, very bad. See? Con la promoción de esa política, Kissinger, como secretario de Estado de la administración Nixon, fue tirar la piedra, como saltar la muralla china y ver qué había detrás de todo ese enigma que representaba China y que viéramos en esa película de Polanski, Chinatown. La iniciativa de traer a China al mundo del capitalismo, que vimos lo que significó después en las décadas siguientes, bueno, precisamente fue lo que de alguna manera diluyó cualquier posibilidad de alianza entre China y la entonces Unión Soviética. Trayendo China al mundo del capitalismo es como que Estados Unidos dio ese paso, esa ventaja decisiva que le permitiera a partir del año 89
por una década apenas, pero bueno, fue una década de un mundo unipolar donde Estados Unidos no tenía ningún rival a la vista. No mencioné al pasar este detalle de esa estrategia del equilibrio impulsada en su momento por Kissinger dentro de la administración Nixon. Precisamente vimos en estos días cómo Javier Milei ha moderado, adaptado y con mucho pragmatismo ha ido saliendo de aquella postura tan ríspida de un alineamiento con Estados Unidos y donde insinuaba no una ruptura de relaciones. Él decía, bueno, continuará la relación comercial entre privados tanto con China como con cualquier país autocrático, y no solo eso, sino de que rotulaba de comunista al propio Brasil. Si hay algo que hemos visto en estos primeros días es cómo ha ido desandando a través de su canciller Diana Mondino todas esas posturas, y ni hablar al punto en el caso de Brasil, proponiendo la continuidad como embajador de Daniel Scioli, el Pichichi. Puentista, si los hay. Ya vimos Scioli cómo en los últimos tiempos mantuvo un equilibrio entre Bolsonaro, le tocó ejercer de embajador con Jair Bolsonaro y después con la transición hacia Lula. Ahí vimos cómo Scioli con mucha muñeca navegó por esa grieta sin ningún problema. Bueno, es la naturaleza de Scioli precisamente uno de sus grandes activos. Y ya lo vimos con una carta enviada a Xi Jinping a través del embajador chino en la Argentina, que es, bueno, la intención de Milei de contar no solo con Lula para la fecha de su asunción del 12 de diciembre, sino también con el propio Xi Jinping. Bueno, veremos también ahí qué pasa. Hasta ahora hay silencio de radio respecto a Rusia y, bueno, cualquier iniciativa que tenga que ver con contar acá con la presencia de Putin. Sonaba en estos días de que iba a volver Diego Guelar a la embajada argentina en China, como ocurrió en tiempos de la administración Macri. Bueno, eso sería esperable y además estaría como muy en sintonía con la iniciativa de mantenerlo a Scioli en Brasil. Dos embajadores de fuerte perfil y corte nítidamente político, ambos con origen en el peronismo. Así que bueno, está claro ahí cuáles son los ejes por los que se moverá Milei. Pragmatismo y bueno, si hablé de equilibrio de Kissinger, justamente tiene mucho que ver con eso. Fue a visitar Estados Unidos, pero a la par fue también moderando, flexibilizando y enfriando las posturas que había mantenido durante la campaña. Pero bueno, si hablé en esta primera parte de este video respecto al equilibrio y al pragmatismo que tuvo, bueno, en su momento la administración Nixon y donde se vio nítidamente la mano de Kissinger, bueno, en este caso lo de Milei se ve claramente de que está incorporando fuertes dosis de pragmatismo en estos primeros días de gobierno, buscando alianzas con el peronismo en el ámbito del poder legislativo, también teniendo en cuenta y muy presente ese 7% obtenido por el gobernador saliente de Córdoba, Schiaretti, a nivel nacional, y no solo eso, sino el resultado histórico que superó inclusive la marca de Macri del balotaje de 2015. En este caso fue 74-26 versus Massa en la decisiva provincia de Córdoba. Donde de paso fue a cerrar la campaña y por supuesto tuvo la presencia de este humilde servidor.
Pero así como toqué el tema del pragmatismo, tan importante en esa postura de Kissinger, y bueno, lo que está haciendo Milei en estos primeros días antes de asumir, Kissinger en varios de sus libros, e inclusive el último, que es una especie de testamento, que es en realidad una continuidad de uno anterior, analizó la trayectoria de 6 líderes políticos que dejaron mucha marca a nivel internacional. Ahí toca lo que es Adenauer, en lo que fue la salida de la Segunda Guerra con Alemania, después también en el caso de esta política de equilibrio, la vida de Nixon. También toca y analiza en profundidad la trayectoria de otros 2 líderes políticos occidentales muy importantes, como De Gaulle en el caso de Francia y de Margaret Thatcher, que fue uno de los temas más polémicos, que levantó más polvareda en los debates y rumbo a la elección, que fue cuando Milei precisamente destacó el reconocimiento que tenía él hacia ese liderazgo político. Y en esos 2 libros, un tema que toca Kissinger en particular es respecto a 2 facetas o 2 perfiles que tienen en general todos estos grandes líderes. Toqué una de las P, la del pragmatismo, pero también me gustaría hablar de la otra, que es el propósito. Kissinger dice que de alguna manera estos grandes líderes combinan dosis de propósito y de pragmatismo. Esa es una característica, la impronta, el sello de quienes dejaron huella a nivel político, de los grandes líderes mundiales. Propósito y pragmatismo. Publiqué en estos días una columna en El Economista que se titula «Ganó Milei, ¿nacerá el mileísmo?». Y donde ahí lo que digo es que en Argentina no hay banco de datos respecto a experiencias de cirugía mayor que no hayan sido precedidas por un estallido previo como los ocurridos en 1989 y 2001. Estas grandes explosiones, más allá de los padecimientos que generan, tienen beneficios por doble vía. En primer lugar, las crisis, estas terminales, exceptúan a los líderes de la necesidad de explicar las cosas. Los estallidos hacen de que uno no tenga que explicarle nada a nadie. En segundo término, otra característica que tienen los grandes estallidos es que dejan a todos los actores políticos, empresariales, lobbies, medios de comunicación mansitos. Tienen que ir con la escupidera en mano a tocarle la puerta al poder político para buscar compensaciones o evitar caídas. En el caso de los sindicatos, por ejemplo, las crisis implican caídas brutales de los salarios reales. Bueno, eso es lo que facilita los procesos de reconstrucción, como en su momento los comandados, ya sea por Domingo Cavallo, allá después de la crisis hiperinflacionaria de 1989, o el liderado por Remeslenikov después del estallido de la convertibilidad de 2001. En el caso de Milei será más álgido que nunca mirar hacia estas 2 P, ya que no hay banco de datos en Argentina, como decía en esa columna del Economista, respecto a procesos de cirugía mayor que no hayan sido precedidos por un estallido. Entonces, en este caso, Milei deberá explicar muchas cosas y por el otro lado no se encontrará con los lobbies, con los actores políticos, con los medios de comunicación y con los sindicatos por el suelo como ocurrió en aquellas crisis. Todo se dificulta muchísimo
en ese aspecto tendrá experiencia. Por ejemplo, con los sindicatos ya vimos en procesos por ahí donde los líderes políticos han estado urgidos de hacer cambios, pero sin un fogonazo previo. Ya vimos, por ejemplo, de la Rúa tenía que administrar la salida de la convertibilidad o mantenerla como él había prometido en la campaña, conmigo $1, $1, pero se encontraba con esta situación que el no haber estallado la crisis tenía que explicar cómo salir, que era lo que sugería Duhalde en aquel momento como candidato a presidente del justicialismo, o cómo mantenerla, que también precisamente estaba en tela de juicio y era planteado por un montón de economistas. En aquellos momentos, por ejemplo, en el año 98, vino Paul Krugman a la Argentina y dijo de que era insostenible el sistema de convertibilidad. Ese era un gran desafío para De la Rúa, sin tener esa explosión, explicar cómo salir o cómo mantenerla. Es la misma situación que hermana De la Rúa, y es algo que yo también analicé en esta columna, con otros dos líderes políticos, pero más cercanos. Mauricio Macri, después de haber ganado en 2015, y Alberto Fernández al toque en 2019. Ambos se encontraron con la necesidad de administrar un sistema estancado prácticamente desde el año 2011-2012, que fue cuando se instauró el cepo. El cepo no era más que la fiebre que mostraba el agotamiento de un sistema económico. Bueno, pues tanto Macri como Alberto Fernández se encontraron con la imposibilidad, yo ahí analizo, en clave alfonsinista. No sé si no supieron, no quisieron o no pudieron salir de este proceso de estancamiento que lleva más de una década. Pero la realidad es que no lo lograron ambos, y que si hay un test, una prueba de ello, es que ninguno de los dos consiguió su reelección. Macri la buscó y Alberto directamente. No solo que se bajó, sino de que estamos hoy en Argentina en una cefalía de más de un año del doble comando de Alberto y Cristina Fernández, que fue cubierto en su momento con Massa y que lo aprovechó, que él entendió que era una posibilidad de construir una candidatura presidencial a partir de esta doble fuga. En esta clave, en esta especie de doble comando de propósito y pragmatismo del que les hablaba, ninguno de los dos encontró la fórmula, así como en su momento tampoco la encontró De la Rúa. No quisieron, no pudieron, no supieron. Bueno, la realidad es que ninguno de los tres lo consiguió, y los que lo consiguieron fue justamente salidas donde, más allá de indagar respecto a qué es lo que no funcionó, está claro de que las grandes explosiones en eso tuvieron una utilidad enorme para estos procesos de salida de la crisis. Más allá que esto uno lo cuenta con el Diario del Lunes. En el año 89 no fue sencillo, fueron 2 años de muchos ensayos que arrastraron distintos ministros de Economía, y recién Cavallo le encontró el agujero al mate en el año 91, después de 2 años. O sea, eso implicaría, en este caso, comerse y quizás perder la elección de medio término, la primera. Asimismo, en el año 2001, no nos olvidemos, también con el Diario del Lunes, ahora lo vemos fácil, pero esto implicó un proceso de 5 presidentes que inspiró en su momento una burla de Schwarzenegger, después todos los ensayos, los 2 años de Duhalde con ese proceso de asamblea legislativa. Hasta que hizo pie un nuevo líder político de Néstor Kirchner, pero después de una elección con un nivel de atomización y fragmentación enorme del sistema político que llevó inclusive
a que Kirchner saliera segundo en aquella elección detrás de Menem y que después consiguiera ser ungido presidente después que Menem se bajara al constatar, seguramente con las encuestas de aquel momento, de que en un balotaje iba a salir 40-60 o 30-70 y directamente emprendió la fuga en la misma clave que lo hicieron Alberto y Cristina a mediados del año pasado y fuera aprovechada por Massa diciendo Bilú y subí. Que ahí es donde Milei va a tener que demostrar no solo su talento para ganar una elección de la nada prácticamente, hace 2 años atrás era un humilde diputado, sino para encontrar una nueva fórmula, un cóctel de época que combine estas dos P, propósito y pragmatismo, en un contexto muy similar, no en términos de los fenómenos, las crisis del 89 y del 2001 fueron diferentes, pero muy similar en términos de que no hubo una explosión previa. Es como una crisis fría, donde Milei precisamente va a necesitar, además de una tremenda cintura política, esa P del pragmatismo que está mostrando ya al entenderse, al convocar figuras que han sido parte del gabinete de Juntos por el Cambio, como Toto Caput, otros del peronismo de Córdoba, como el caso de Giordano Lancés o el nuevo secretario de Transporte. Está también sonando el nombre de Daniel Tillard para el Banco Nación. Bueno, más allá de esas convocatorias, de ese pragmatismo que está mostrando, que hay que ver también si lo termina coronando a nivel de quién es la autoridad, el presidente de la Cámara de Diputados, bueno, hay que ver también en qué medida él logra mantener el propósito, el eje programático que propuso de entrada. Si bien no podemos pensar, va a ser muy difícil de que Milei pueda disparar aquel proceso de dolarización que habló con ese billete de $100, el cotillón que repartió en esos actos del Movistar Arena. En cualquier caso, sí, lo que va a estar y está en el fondo del eje programático y del propósito y de la explicación de por qué Milei llegó al poder, que es disparar una política de estabilización de la economía. Si es con dólares, no importa, si es con yenes, yuanes, guaraníes, reales, lo que importa es si Milei puede empezar a mostrar en algún momento una suerte de punto de inflexión de política de estabilización de la economía. Ahí es donde se jugará su suerte, más allá de todas estas discusiones culturales que ha disparado Milei en la campaña, alrededor de muchas iniciativas polémicas, que no fueron 30.000 desaparecidos, que la libre portación de armas, que el aborto y muchos temas que han disparado mucha polvareda, sobre todo a nivel de la ciudad de Buenos Aires, que sabemos que es como el enclave progresista más grande que tiene la Argentina, y no solo la Argentina, sino que es una de las ciudades que forma parte de la red, es uno de los grandes nodos progresistas a nivel mundial. Es como que Milei ha escandalizado a muchos de los valores o de los pilares o de las políticas que ha venido manteniendo y sosteniendo el progresismo a través de su brazo político, que es el kirchnerismo en estos últimos años, y Alberto Fernández en particular. Así que, bueno, queridos amigos, ahí y en homenaje a Kissinger, vamos a ver en qué medida Milei combina este nuevo cóctel de época, las dos P, propósito y pragmatismo. Bueno, queridos amigos, que tengan un muy buen fin de semana. A relajar, voy a aprovechar ahora para estirar un poco el cuerpo. No dejen de hacerlo. Estiramiento, respiración, meditación. Vamos a necesitar mucha paz
en todo lo que viene por delante, que es este proceso de salida, una nueva época, que no necesariamente implicará, todos están viendo por ahí el costado negativo o la parte vacía del vaso. Bueno, hay que pensar un poquito en todo lo que disparan estos grandes procesos de cambio. También habrá mucha excitación, la posibilidad de generar nuevas ideas, nuevos ejes, así que a poner la cabeza bien fría y respiración profunda.